energía femenina. En esta veintena de Hueytecuiltontli, ¿verdad? Fíjense que dicha veintena está enfocado más a la energía femenina, ¿sí? Dicho de otra forma, tenemos que empoderar y utilizar en esta veintena la cualidad y el poder de la sal. Un elemento, un elemento que es muy utilizado, pero tampoco es visibilizado. ¿A qué me refiero? Todos sabemos que al comer tenemos que consumir la sal, pero no tan solo es alimento. La sal también es una forma de protegernos. La sal sirve para limpiarnos energéticamente. La sal sirve para preservar, en este caso, carnes. Carne para que se conserve, se baña en sal la carne y no se contamina. ¿Por qué será? Los ingredientes de la sal nos sirven como protectores de la carne. Sí, tal vez hayan escuchado ustedes que muchas personas no necesitaban tanto lo que es, pues no había refrigeradores en aquellos tiempos de nuestros abuelos, pero la carne nosotros le llamamos destasajear, lo cortas lo más delgado, le echas sal y lo secas. Esta misma sal lo protege, no permite que las moscas lleguen con sus larvas y entierren o pongan sus huevecillos en este lugar y contaminar la carne que nosotros podamos consumir. Desde esa parte, algo muy sencillo. Muchos de nosotros, por salud, pues ya no consumimos mucha sal, ¿no? Inclusive hay una medicinita que es epazote y sal. ¿Para qué? Para sanar energéticamente, ¿verdad? Para sanar energéticamente. La sal ha estado presente, pero también la sal, por su color blanco, ha sido el símbolo de pureza, de algo indispensable, ¿sí? Para los que estamos acostumbrados a consumir todos los alimentos con sal, ¿verdad? Es necesario modificar, repensar una nueva forma de consumir esta sal. Principalmente nosotros los que estamos trabajando en este ámbito nahuálico. ¿Cómo? ¿Cómo lo podemos trabajar? Sí, hay muchas formas de que nosotros podamos estar trabajando con la sal. ¿Sí? Aquí en esta veintena se llama Tecuihuiltontli, la fiesta pequeña de los principales. Así se llama. La fiesta o ceremonia pequeña de los principales. ¿Y a qué se referiría al decir los principales? ¿Sí? ¿Quiénes? Xochipilli y Centeotl. ¿Sí? Su protector, su protector de esta veintena es Winston Siwat. ¿Quién es Winston Siwat? La mujer salinera, la mujer que prepara la sal. ¿Sí? Estaba yo ahorita armando mi presentación, no sé, por accidente, o tendrá virus mi computadora, quise buscarlo ahorita en un pequeño descanso de 10 minutos, ya no lo encontré, pero vamos a trabajar con este material. Todo es perfecto.
Entonces, la mujer en la medicina es indispensable. Tienen más desarrollado las habilidades del olfato, del gusto, del oído, de la vista. Apenas llevamos del tacto 5 sentidos. Ayer les decía que tenemos 13 sentidos nahuálicos. Tenemos 13. Y esos 13, tanto como varones, como mujeres, como tlacame o asiguame, estamos obligados a desarrollarlos si queremos seguir en este camino, ¿sí? En este sendero del aprendizaje náhuatl. Hay una petición y lo voy a hacer este viernes, que es mañana, que se nos dé acceso al conocimiento de la abuelita Xochitl, ¿verdad? De la abuelita Xochitl, que ella resguardó mucha información en un amosh. Y justamente así se llama el amosh. Siguatlapahtisquel. ¿Qué es Siguatlapahtisquel? Mujer medicina. Ella le dedicó casi toda su vida, digo casi toda su vida porque desde la edad adulta, como a los 17, a los 16 años, es la historia que se tiene, se dedicó de lleno a la medicina. Sí, muy disciplinada, sí, muy exigente, sí, pero con ella misma, con todos. Porque su frase era, sin disciplina, sin dolor, no hay aprendizaje y no hay medicina. Sí, si es que le dices que es a las 8, es a las 8. Y punto. No es que, no, es a las 8, ¿no? Entonces, dentro de este Amoshli que consta precisamente de 21 páginas, 21 desdoblamientos, está hecho en papel amate. Vienen muchísimas cosas que les decía, lo de la placenta, lo del uso del rebozo para acomodar el bebé, del uso de ciertos extractos de plantas para sanar. Claro, nos va a llevar quizá un poquito de tiempo, porque dentro de estas prácticas, desafortunadamente, está más dedicado a mujeres, ¿no? Entonces, para mí sería un poquito doble trabajo, doble esfuerzo de pedirles, las que manejan la información, las que manejan este conocimiento de forma oral y que resguardan ellas el Amoshli junto con, junto con Topiltzin, ese libro, ese Amoshli, ¿no? Esperemos poder hacer un convenio, claro, si me pudiera dar acceso a ese Amoshli y aprender y después compartírselos a ustedes, ¿sí? Está la otra parte que de lo poco que yo he aprendido de los abuelitos, de las abuelitas, ahí se aprende más viendo y haciéndolo. Ya se empezó. Puedo organizar la información, mas sin embargo, necesitaría yo también pedir permiso para compartirse. Porque como les anticipo y les he dicho, el conocimiento no es mío. Fuera mío, pues sí, yo dispongo y pongo y vámonos. Este no es mío. Este se me va a compartir y a partir de ese compartir, pues yo necesitaría yo
Okay, I will. Just let me finish my meal. Necesitaría yo poder pues, usar esa información. ¿Por qué les explico todo esto? Porque justamente en esta veintena vamos a empoderar los hombres nuestra energía femenina. Y no con eso quiere decir que vamos a andar muy afeminados acá. No, 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 no. No se trata de eso. No ese es el concepto. El concepto es desarrollar la visualización, la concentración y la intuición de Tetzahualistli. ¿Qué es Tetzahu? Presagio, predecir, presentir. Y para ello tenemos que saber, primero, proteger. ¿Proteger qué? Esto, ¿sí? No sé si ustedes en algún momento han hecho este ejercicio para potencializar nuestra energía femenina. Agua, fuego. ¿Mm? Hacemos el agua aquí en nuestras sienes. Si ustedes se han dado cuenta, en los Amoshri, hay imágenes mánticas que en esta parte, los que representan nuestros abuelitos en el Amoshri, está de color rojo, ¿no? ¿Se han visto? En el Amoshri Borgia, aquí en esta parte de color rojo. Se tiñen, se pintan de color rojo. En esta parte, por eso cuando nos ponemos nuestro Ishkuamekar, ¿qué es el Ishkuamekar? Es esta bandita roja, presiona esto y al presionar esta parte de nuestras sienes, decimos nosotros, Kitlecuiltía, Kitlecuiltía, Ishlachalist, Kitlecuiltía, Ishlachalist. ¿Qué es? Enciende, prende, potencializa, activa el poder de la visualización concentrada a través de la conexión neuronal, pero también con la conexión perceptual de nuestra glándula. Decimos, tiene un nombrecito, pero lo interesante es que aquí, al momento de que con este dedito le damos círculos por los dos lados, primero hacia adentro y después hacia afuera, para poder activar esta parte, ¿no? Y este dedito, el, el gordito, activamos nuestra mandíbula, ¿no? Hacemos esto, damos en círculo, es todo en el rostro. Si ustedes quieren utilizar algún ungüento, algún extracto, de preferencia que sea de aceite de coco. Aceite de coco. ¿Por qué? El aceite de coco nos va a servir como lubricante que vamos a girar. ¿Sí? Porque ¿cuánto tiempo podemos darle 13 vueltas hacia afuera, hacia adentro? ¿Sí? Son estos los deditos en nuestros sienes. El dedito gordito en nuestra mandíbula. ¿Ya? ¿Mm? Y este dedito del éter, que es este, mire, lo vamos a activar en esta parte. Todos los deditos van a trabajar, ¿no? Hacemos esto. Cerramos los ojos. En este cerrar los ojos van a empezar a presentarse imágenes al momento de cerrar los ojos. Todas esas imágenes son importantes. ¿Por qué? Porque son importantes. Son mensajes
que nos van a ayudar a empoderar nuestra energía femenina intuitiva, perceptiva y predictiva, si queremos verlo de esa manera, ¿no? Miren, activamos aquí el dedito gordito aquí. Y ya los demás deditos hacemos esto. ¿Ah? ¿Sí? Esto. Esto es en nuestros sienes. Vamos arrimando un poquito aquí, poco a poquito, hasta que estos deditos lleguen aquí, en nuestra visión náhuatl, ¿sí? Hagan de cuenta como que vienen caminando, los venimos flotando. Estamos activando nuestro cuero, nuestra piel del cráneo. ¿Por qué? Porque no nos hemos dedicado a hacer esto. A menos, no sé si se acuerden ustedes cuando nuestra mamá, cuando éramos más pequeñitos, luego decimos nos hace piojito, ¿no? Hacemos esto, como que nos relaja, ¿no? Pero de ahí pues se nos olvidó. Nuestras ocupaciones, nuestro tiempo que nos somete el sistema, haz esto, vienes acá, haz el otro, órale, porque, ¿sí? Pero ahora que ya nos vamos volviendo conscientes, hagamos esto, hermanos, ¿no? Sobemos todo. Estamos activando todo lo que es esto. Y por último, en esta parte, espérenme tantitito, aquí en la coronilla, también activémoslo, ¿sí? En forma circular. ¿Qué tiene que ver esto? Es una forma de activar nuestra percepción. Y nada más, no, es esto también. Ese es el ejercicio de Tosh, ¿no? Que mañana lo vamos a ver. Miren, damos esto y terminamos con esto. Hacemos esto, ¿sí? Lo acariciamos, nuestros oídos, lo vamos dando en circular. Todo esto es activación, ¿sí? Muchas de las veces damos por sentado de que, nuestros oídos ya, pero cuando los tocamos, los acariciamos, les agradecemos, se activan nuestras células perceptivas. Pasa lo mismo con nosotros cuando alguien nos agradece, oye, hermanito, en verdad te agradezco infinitamente, que nos sentimos bien, lo mismo nuestro cuerpo tenemos que agradecer. A lo que voy, cuando nosotros activamos toda esta energía femenina que les decía yo que está acá, perceptiva, y la mandíbula, empezamos con esto, ¿no? De ahí le vamos aumentando el otro dedito, el otro dedito, el otro dedito, ¿no? De ahí vamos, lo que les decía, todo nuestro cráneo, nuestra nuca en esta parte. Es esa activación energética perceptiva, ¿sí? Lo que le llaman nuestros abuelitos teotzitzinime. Tenemos una concepción a veces diferente. Algunos dicen, teotzitzinime son las mujeres brujas que vuelan y te chupan la sangre y se roban los niños. No lo sé. Pero para nosotros los tzitzinime quiere decir de chilini, de sonido, pero también de brillo, de resonancia, de vibrar. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos activando nuestro cuero cabelludo, todo nuestro cráneo, nuestro rostro, para que se active a la percepción. Es un ejercicio nahuálico. ¿Mm? Ahora, en esta veintena está dedicado a las personas que extraen la sal en la laguna. Claro, esto fue en aquellos tiempos. Pero ahora, ¿qué? ¿No? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ya no nos dedicamos, ya no se dedican pues, todas las mujeres
a extraer la sal, ¿no? Pero podemos, por eso les decía, vamos a activar nuestra energía, vamos a activar nuestra energía femenina, pero ahora vamos a preparar nuestra medicina protectora. ¿Mm? Nuestra energía protectora femenina es la sal, hermano. ¿Sí? Puede ser que sea sal de grano, puede ser que sea sal, pues algunos dicen, no, pues la sal comercial, entre más natural sea, mejor. Está menos contaminado, está menos fracturado. ¿Por qué? Decimos, no, el agua, muchos presumimos, no, yo tomo agua de garrafón, tomo agua destilada, agua embotellada, y esa agua ya está muerta, porque pasa por diferentes filtros, lo hierven, lo matan, y lo mejor que podemos nosotros beber es agua de manantial. Yo sé que en la ciudad es difícil, pero cuando tengamos la oportunidad, bebamos nuestra agüita de manantial. Esto, con respecto al azar, ¿nos va a servir como protección? Sí. La sal justamente nos habla la sal de la limpieza, la purificación por su color blanco. Winston Stewart representa la sal. La sal es una energía femenina, ¿sí? Winston Stewart representa la sal. Istat, sustantivo del cual se deriva el adjetivo aplicado a todo lo que es de color blanco. Por eso el color blanco es istak. Viene derivado de la palabra istak. La sal, por lo general, es blanca. De ahí viene su nombre de istak, ¿no? Ahora bien, esta parte de Chalchihuitlicue como Winston Stewart. Sí, bueno, por fin ¿es Chalchihuitlicue o es Winston Stewart? Lo que le llamamos nosotros es un desdoblamiento, una advocación de Chalchihuitlicue. ¿Por qué? Porque ¿de dónde se extrae la sal? Pues del mar, de los lagos salados que decimos. Y todo este sal, ¿de dónde viene? Pues de los minerales que viene arrastrando el río y llega a un lago, a una laguna o al mar. ¿Entienden? Todos son esos minerales. ¿Y de dónde los obtienen los minerales? De la madre tierra. ¿Sí? Todo esto nos hace estar conectado con Chalchihuilcicue y con la madre tierra. ¿Qué son? Energías femeninas. Por eso les doy el ejercicio de vamos a activar nuestra, vamos a activar nuestra energía femenina. ¿Sí? Es un masaje facial, algunos le llaman bueno, la parte moderna, ¿no? Pero realmente lo que estamos activando en la mandíbula es el olin. Acuérdense que aquí tenemos el olin en nuestro Tezcatlipoca. Y aquí tenemos H. Chequen su Tezcatlipoca. Aquí está H, el agua. Y aquí tenemos el olin. Lo que estamos activando es que empiece a vibrar el movimiento todo. Y por eso terminamos con esos deditos acá para activar nuestra energía de masa intuitiva, perceptiva. Ujú. ¿Sí? Entonces, en aquellos tiempos la ceremonia principal consistía en ofrendas hechas de flores que los señores importantes mandaban al edificio llamado Siguapan, ¿no? Huicayan, en donde todas las mujeres que habitaban en los palacios, en las casas,
Se congregaban diariamente en grupos que a su vez alternaban para cantar y bailar. En esta fecha, en esta fiesta, en esta ceremonia, el adorno de las mujeres eran las flores olorosas de Iztauyuc, estafiate. En esta ceremonia también se hacían ofrendas a Xochipilli y a Centeo. Hay algo importante, que en esto nosotros debemos de empezar a trabajar con, en esta veintena, vamos a trabajar con nuestra energía femenina, vamos a utilizar la sal como elemento protector, pero también como elemento de sanación y de limpieza energética, pero también lo vamos a utilizar como elemento del sustento de sanación. ¿Sí? Este sal vamos a agregarle flores, hojas que son de Xochipilli. Y esas flores y esas hojas nos van a servir para sanar, proteger, empoderar, activar, ¿sí? Nos van a servir para activar nuestra energía femenina, para trabajar como Cihuatlapati, como la mujer medicina. Puede que algún compañerito diga, bueno, pues yo no soy mujer. ¿Sabían ustedes? Si nosotros tomamos conciencia como hombres, la parte de la medicina lo activamos con nuestra energía femenina. Acuérdense que en nuestro cuerpo tenemos la energía femenina y la energía masculina. Tenemos a Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. Tenemos luz y oscuridad. Tenemos conocimiento e ignorancia. Tenemos medicina y veneno. Sírvete de tu buffet lo que tú quieras trabajar. Ahora, regresando a esta parte, ¿sí? El 99% de las mujeres son muy meticulosas, muy cuidadosas, delicadas en usar plantas, en usar toda esa medicina. Esa es su naturaleza. Para ello, tanto mujeres como hombres debemos de conocernos cómo es una mujer. La gran mayoría de las mujeres son muy detallistas, muy meticulosas en hacer las cosas. ¿Podemos trabajarlo nosotros como hombres? Sí, en preparar la medicina para darle a alguien más. ¿Y por qué no? Como les decía, para sanarnos primero a nosotros mismos. Hagamos este ejercicio, ¿no? En círculo. Y después pasamos con otro. Después vamos activando el otro y vamos poniendo el otro. ¿Sí? No olvidemos, sin olvidar, cuáles son los elementos que tenemos en nuestro dedo. Fuego, aire, éter, tierra, agua. Todo eso es muy importante. Cuando nosotros, con nuestro lado femenino, nuestra parte femenina, empecemos a hacer la medicina, vamos a activar en nuestros deditos. Abuelito, abuelito fuego, ayúdame a que esta medicina sea efectiva. Que la medicina de mi palabra, que la medicina de mis manos, de estas hierbitas, de este elemento que es el sal, el tabaquito, la canela,
todo lo que yo le agregue o los extractos me sirvan para poder sanar energéticamente, físicamente, espiritualmente, ¿verdad? Y también desde nuestro ámbito nahual. Todo eso debemos enfocar el por qué hacemos la medicina. Tenemos que activar nuestra energía, ¿verdad? Porque Xochipilli es medicina. Las flores son medicina. La danza es medicina. Y no lo tomemos como la danza, así me voy a poner a danzar. No, la danza es una ceremonia sagrada para conectarme con todo lo que me rodea, para sanarme a mí mismo y armonizar. A veces hemos, en este mundo occidentalizado, hemos retomado la danza como algo, un mero espectáculo, ¿no? A ver cómo nos va. Más para que me vean cómo me salen los pasos bien coordinados. Me atuendo con no sé qué tantas cosas. Sí, pues, está adelante, no hay ningún problema. Pero realmente la danza es medicina, es sanación, es conexión. Ese es el fin de la danza. Al igual que el canto. Híjole, ese canto muy feo, ¿no? No, canta para ti. El cantito también es un rezo. El cantito es una ofrenda que tú le das a las energías. Tu voz es lo más sagrado que sale con tu hijillo, con tu aliento. Es por ello que es por ello que las aves y la gran mayoría de los animalitos, al amanecer, las aves, empiezan con su canto. Ese canto tan hermoso que encontramos en la naturaleza. Ese canto armonioso del lago, del río, del amanecer, de un atardecer. El canto armonioso de este corazón, que a veces le hemos dejado de lado, nace a mi corazón, sí. No, no. He aquí la importancia de Xochipilli, es lo que nos recuerda Xochipilli. En alguno de sus advocaciones, de sus desdoblamientos, Xochipilli está sentado en una posición de concentración, en un viaje energético. Y todo su cuerpo tiene flores de tabaquito, de todo tipo de flores, medicina. Y creemos, no, es el gran Dios de la medicina. No, no. Nos está diciendo tu cuerpo es medicina. Solo debes de activarlo, entenderlo, comprenderlo de que es medicina tu cuerpo. En estas sanaciones que hemos hecho con los compañeros, al que sanamos le decimos, el 50% lo tienes que hacer tú. Tienes que sanar, tienes que aceptar que tienes que sanarte a ti mismo. El 30% lo haré yo. ¿Con qué? Con mis elementos, con mi poposhkomil, con mi copal, con mi mezcalito, con el atecocoli, con todos esos inciensos, con mi palabra. Y el otro 20%, yo les digo a las energías, abuelo viento, abuelita madre tierra, agua, todos mis elementos, aquí estoy, aquí estoy. Si tú crees que soy merecedor para sanar a la hermanita, al hermanito, me pongo en tus manos.
Aquí está y el chiquiscal en mi caja torácica. Entra y actúa tú a través de mí. Soy un servidor, pero tengo que estar protegido. Y a esa persona que vamos a sanar, también tiene que aceptar que tiene que liberar, porque a veces nos aferramos. No es que yo quiero vivir con este dolor, entonces ¿para qué te estás sanando? Es que tengo miedo de deshacerme de esta energía que me está drenando, me está chupando la energía. Sí, sí, pero no. Lo abrazas, lo escondes. ¿Qué caso tiene de que quieras sanar? ¿No? Tal vez con la medicina alópata de las farmacias, pues ten tu pastillita, ahora ya con eso te sanas. No lo sé. Pero aquí en esta parte tiene que ser de esa manera, ¿no? Entonces, esta parte es muy importante en esta veintena. Es una veintena que nos recuerda el trabajo que nosotros necesitamos hacer con la energía femenina y con la práctica nahuali. Entonces, en esta veintena, vamos a investigar, ojo, ¿verdad? Pues todos tenemos que ayudarnos a colaborar. No, pues como es el maestro que le busque todo, no, yo solamente, dame. No, no es así. Esto no funciona así, hermano. Todos tenemos que empezar a buscar. ¿Para qué me sirve más, para qué más me va a servir la sal? ¿No? Para preparar medicina, para limpiar energéticamente mi cuerpo, para sanar mis heridas, inclusive agua con sal hervidito, sirve para cerrar heridas, para limpiar heridas, ¿no? Porque corta todo ese, le decimos nosotros choquilloso de la herida, ¿no? ¿Qué más? Ah, se muele en molcajit, en un molcajete se muele el polvito con tabaquito, con canela, con epazote, con ajo. ¿Qué más? ¿Qué más utilizan ustedes para protegerse? Y lo aguardo ese polvito. Este espacio lo quiero sanar, limpiar. Empiezo a dar mi plegaria, tiro mi salita y después, con una ceremonia, lo barro, lo sahumo, saco toda esa energía femenina, esa energía negativa, esa energía masculina que no, que desarmoniza mi espacio, el edificio físico, pero también de nuestra casa, de nuestro templo. Principalmente cuando hacemos ejercicios, démonos un bañito de sal. ¿Cómo? Yo me baño totalmente como lo hago normalmente. Un contenedor de 2 o 3 litritos, le echo 7 pizquitas de sal. Después me empiezo a bañar. Cierro mis ojos, intenciono que toda esa energía negativa lo estoy transmutando, lo estoy enviando a la coladera del baño donde estoy yo. ¿Sí? Me estoy sanando. ¿Con qué? Con la sal. ¿Sí? Y bueno, también esta veintena es muy hermosa porque justamente sucedió ese, ¿no? Lo que le llamamos nosotros. Ahí es que la noche triste, sí, como eres europeo, la noche triste porque tus conciudadanos, los vencieron nuestros grandes guerreros ahora. No, nos han contado mal la historia, hermanito. En los libros de texto dice, el árbol de la noche triste, el ahuehuete. Ah, sí, el árbol de la noche triste. ¿Por qué? Porque lloró ahí Hernán Cortés. ¿Cómo? Pues sería el árbol de la noche victoriosa, del festejo. Qué bueno que le dieron su revolcada para que sepan que también hay guerreros, ¿no? Pero bueno, lejos de todo eso, hermanitos, en esta veintena
Yo humildemente les pido a ustedes que empecemos a preparar nuestra salita de protección, ¿sí? Esta sal de protección lo vamos a utilizar para protegernos. Son trabajos muy hermosos. Lo podemos preparar nuestra medicinita, epazote con sal. ¿Esto para qué? Para limpiarnos energéticamente. Lo que llamamos nosotros aquí en Guerrero, Yehyecapinahuistli. ¿Qué es Yehyecapinahuistli? El aire de la vergüenza, ¿no? El aire preparado precisamente para hacerte daño. Es tan poderoso que si como ahorita estamos platicando, ¿no? Lo que comúnmente le decimos, empezamos a decir indirectas y no sé qué tanto, y nuestra mente está poderoso, empieza a generar, oh, esto que están diciendo son indirectas, y me da vergüenza, no me avergüenzo, y al ratito me duele la muela, me da un dolor de cabeza, fiebre, el chiste que me enfermo sin causa ninguna. Yo que estoy aquí hablando, envío mi energía negativa para dañar, desequilibrar tu estado emocional, tu estado energético armonioso, tu estado intelectual para causarte una enfermedad. ¿Sucede? Sí. Bueno, en un curso podemos dar todo este trabajo. Sí, podemos hacerlo. Hermanitos, en esta veintena, en síntesis, activemos nuestra energía femenina porque es la fiesta pequeña de los señores principales, Centeor y Xochipilli. Pero hay alguien mucho más principal, nosotros. Agradezcamos todo lo que tenemos, activemos nuestra energía femenina, nuestro Winston Siwat, porque nos va a proteger Winston Siwat. Winston Siwat es la mujer medicina, es un desdoblamiento de Chalchihuitlicue, ¿sí? Chalchihuitlicue en su cuerpo tiene sales, minerales. Ah. Ahora bien, en esta veintena, en esta veintena, llevémosles ofrenda a la abuelita Chalchihuitlicue. ¿Qué ofrenda? Flores, copalito, lo que tengamos, llevémosle. Digámosle, pidamos con ella la medicina que necesitamos. La abuelita Chalchihuitlicue, ella misma es una medicina. Su palabra, su fluir, sus enseñanzas son medicina. ¿Sí? Y bueno, un punto y aparte de la veintena, ya para darles la palabra a ustedes, les tengo un proyecto. Lo voy a compartir en los grupos que tenemos. Vamos a hacer el primer círculo de abuelitos, de maestros, que son ustedes, de Tonalpujque. Primero vamos a iniciar con esta cuenta que manejan los abuelitos, que en algún momento en el grupo yo les envié esos formatos, cómo hacer, cómo elaborar un tonal. Porque una cosa es elaborar el tonal, otra cosa es hacer la descripción, otra cosa es leer el tonal. Créame que es una labor titánica, es un trabajo, híjole, grande. Les contaba yo la anécdota de los hermanitos que nos reunimos recientemente en el Calpuli, Huitzilin y Payeyecar. Me decía un hermanito, un amigo mío,
di que tú puedes hacer eso como las cartas del tarot o algo así. Digo, no, es mucho más sagrado. Bueno, ¿cuánto me vas a cobrar? Digo, no, pues yo necesito, para empezar, 200 pesos. ¿Qué? ¿200 pesos? Sí. De acuerdo a lo que me enseñaron, primero voy a comprar flores, copal, mezcal, fruta. Llevaré tu fecha a mi lugar sagrado, al río, a la cuevita. Les ofrendo a los abuelos que me den permiso de llegar a tu mente y tu corazón para que comprendas esto del tonal y nahual. Híjole, dice. ¿Y no me puedes prestar? No, debe de ser de tu dinero. Ah, bueno, se le hizo fácil. Agarra su billete de 200 pesos, le toma la foto. Ahí están mis 200 pesos y este dinero es mío. En, en su momento, no lo niego, me dio un coraje. Digo, oyes, qué inconsciente eres. Pero después me causó risa. Digo, está bien, cada quien da lo que tiene. ¿No? Después de ese proceso, en un tonal, empecé, empecé a correlacionar los datos. Después de correlacionar los datos, pues lo pusimos en el altar, lo intencionamos como mínimo 5 días. Después de eso viene la descripción. Vamos a hacer la descripción con sus guardianes, con lo que tiene su tonal. Después de eso, se puede pintar un amosh de su tonal y todo lo que contiene sus guardianes, o copiar y pegar el amosh y armar también un tonal con las imágenes de los amosh. Sí, entonces es un trabajo, es una labor titánico, pero cuando lo queremos hacer bien, podemos hacerlo bien. Esto lo haremos con la finalidad de, aquí sí, los que pues nos sientamos ese compromiso de queremos hacerlo, lo vamos a hacer, ¿sí? Recuerden que el curso en agosto, en el mes de agosto, en la siguiente veintena, que es la de Hueytecuiltontli, Hueytecuilhuitl, la fiesta grande de los principales. Vamos a empezar con el curso de eh, amarre de tilma, sábado y domingo. ¿Y entre semana qué? Ah, entre semana nos vamos a reunir aquellas personas que digan, yo sí, me uno al equipo de Tonalpusque, de Tlacuilos, porque vamos a hacer el tonal. Vamos a explicar todo el proceso, cómo vamos a hacer para elaborar un tonal. ¿Qué elementos podemos utilizar? ¿Qué técnicas podemos utilizar para que la persona que le leemos su tonal, pues se le facilite comprenderlo y entenderlo con un vocabulario coloquial, con lo que utilizamos diariamente, sin palabras renombradas y no sé qué tanto, no. La intención es que sea comprensible su tonal y su finalidad del porqué. En este trabajo vamos a aprender a sembrar el nombre de una persona, a sembrar el nombre de un temazcalito, a justamente a hacer una ceremonia con lo del amarre de tilma, a hacer una ceremonia de iniciación. ¿Iniciación de qué? De Tonalpujquel. ¿Iniciación de qué? Como hombre medicina, como mujer medicina, ¿no? ¿Qué implica hacer ese trabajo? ¿Por qué Tlacuilos? Tonalpuque y Tlacuilos. Porque en este grupo, que va a ser un curso, de una vez les aviso, es un curso de un año. Ah, ¿y va a ser todos los días? No, hermanitos, no, no, no. También es desgastante, ¿verdad?
va a ser los días martes, ¿no? Todos los días martes nos reunimos. Hermano, vamos a formar un grupo. No, no vamos a formar un grupo. En el mismo grupo que ya tenemos, saben que hermanitos, hay reunión para este día martes. Vamos a hacer un tonal. Todos listos con sus herramientas. Adelante. Empezamos a describir el tonal, empezamos a usar todos los elementos. Miren, aquí está. Ahora lo vamos a leer. Como ahorita estamos reunidos los 26 que estamos aquí, estamos reunidos. Vamos a empezar a leer el tonal, ¿no? Vamos a leer cómo después de leerlo, vamos a escoger un nombre para la siembra de nombre del temazcal. Porque primero es armar el tonal. Primero es pedir permiso. Segundo, correlacionar los datos. El calendario occidental con la cuenta del tiempo de la náhuatl. Siguiente, vamos a describir las energías. Siguiente, la lectura. Siguiente, la siembra de nombre. El que ya le leímos su tonal, pues sí quiero que me siembre mi nombre, ¿eh? Bueno, de todos los elementos, todas las energías, herramientas que te acabamos de leer, ¿qué escoges? No, pues a mí me gustaría trabajar con mi tonal es Olin, Macuili Olin, por ejemplo. Y mi señor de la noche es Piltzintecutli. Y su protector de Piltzintecutli, el señor de la noche, es Coyol. Quiero trabajar con las cualidades del coyotito. Quiero sembrar mi nombre como Olincoyotl, el movimiento energético del coyote sabio. ¿Suena interesante? Sí. Entonces, ¿cuánto tiempo voy a vivir y voy a trabajar con este nombre? El tiempo que tú decidas. 3, 4, 5, 6 años. Adelante. Voy a vivir, voy a pensar, voy a actuar como un coyotito para aprender sus cualidades, ¿no? De esa manera vamos a ir explicando en estos cursos, por eso va a ser de un año, van a ser solo los días martes. Y entonces, en los otros días, ¿qué vamos a hacer? ¿Ah? Vamos a ejercitar. Les mando una fecha, hagamos el tonal. Sí, pero yo que apenas me integro, no le entiendo nada, ¿cómo será el tonal? Ah, recuerde que también vamos a tener un curso básico de tonal Powali. Sí, claro que sí. Un curso básico de tonal Powali. Pues vamos a ir combinando, ¿no? Pero sí puedo entrar a las clases de que van a hacer los tonales. Claro que sí. Lo van a grabar. Lo vamos a grabar. ¿Para qué? Mi principal interés es que ustedes tengan las herramientas necesarias, indispensables para trabajar este conocimiento ancestral. Sí, pero van a hacer muchos cursos. Sí, lo sé. Son todos. Y si nomás tomo un curso, los demás no. ¿Todos son necesarios? Sí, son necesarios. Van de la mano. Para hacer la amarre de tilma tienes que saber hacer un tonal. Para trabajar con el nahualismo, tienes que saber los tonales. Olin, ¿en qué consiste, por ejemplo, el día de hoy? Zipactli. ¿Cómo te ayudaría Tonacatecutli y Tonacacihuatl en tus ejercicios? Ah, la medicina. ¿Qué medicinita vas a utilizar? ¿Cómo voy a pedir la lluvia? Claro. Está todo tejidito como un petate. Todo se necesita. Ay, maestro, ¿por qué lo divide entonces en los cursos? Porque así nos han enseñado en el mundo occidental. Imagínense que vamos a dar una clase el día de hoy. Les empiezo a hablar de Tonalpoal y de náhuatl, de palabras, de prácticas nahuálicas. Van a decir, híjole, esto, pues no le entiendo ni papas.
Por eso quise separarlos. Pero están todos tejiditos como un petate, hermanito. Entonces, para los que gusten estar en el círculo, nos vamos a poner de acuerdo. Vamos a darle vida a ese círculo de tonalpujque, ¿verdad? Para hacer los tonales. Y nos ponemos de acuerdo en ese transcurrir cómo haríamos nosotros en una hojita de papel amate el tonal, ¿ah? Pues aquí le podemos poner el tonal en medio, por acá le ponemos su señor de la noche, su señor del día, y este es su tonal. Sin estas grafías grecolatinas, no, sí. Aquí está su tonal. Ah, pero aquí mismo va incluido su tonal, la descripción de su tonal, con letras grecolatinas para que lo lean. ¿Sí? Desde esa parte. Y ya lo del curso con el conocimiento de la mostra y de la abuelita Xochitl, deme la oportunidad de poder pedir permiso y organizar también el curso. Porque todo lo que se me comparte es de forma oral y tengo que capturarlo, escribirlo. ¿Sí? Bueno, hermanitos, disfrutemos esta nueva veintena, empoderándonos como la medicina, dándole honor a quien honor merece, a la abuelita Chalchihuitlicue, la abuelita Winston Seward, la mujer salinera, como gran dadora de conocimiento, de medicina. De mi parte sería todo. Trabajemos con esta nueva veintena, ¿verdad? No nos confundamos, solo hagamos la práctica. Espero yo, espero yo que el día sábado pueda yo compartirles algunos ejercicios que me interesa que los hagan, ¿verdad? Y grabar los pequeños videitos como le vamos haciendo. Acepto sugerencias que me digan, ¿sabe qué? Los videos cortos son mucho más sencillos de comprender para que los vayamos haciendo. Mi principal interés es que todos vayamos comprendiendo la dinámica del aprendizaje. Pero les recuerdo, ustedes ponen los límites. Yo pongo lo poquitito que yo sé y caminamos juntos. ¿Sí, hermanitos? Bueno, no sé si hubiera algo que compartirnos, tal vez haya alguna duda, haya algo que quisieran ahora sí decirnos. Adelante, hermanitos. Hermanito Manuel, lo escuchamos, por favor. Oye, Walti Temashtiani, Juan Igniwan, Voy a voltear, no, ese. me puse a reflexionar en las propiedades de la sal relacionadas con el movimiento del mar y el carácter también aleatorio de la medicina como hierba, Malinali crece retorcida y el mar cuando uno se eh, pone en contacto con él, se crean estos remolinos alrededor de nuestras piernas y nos eh, ayudan estas ondas de agua, pues a sentir una sanación con una característica de circularidad y entonces el carácter sagrado del mar me vino a la mente y en alguno de los diccionarios que leí la palabra en lengua ancestral de los abuelos, para definirlo también me parece que es Tehuatl, como el agua celeste, el agua divina, porque está en contacto casi indiscernible con el cielo, con el firmamento, a veces el límite se borra. Entonces, yo cuando voy al mar, entro en él pidiendo permiso y de hecho antes de hacerlo, toco mi tambor por un lapso de tiempo, como llamando
pidiendo autorización, y cuando siento que el mar dice, bueno, ya puedes entrar, es entonces que pues me tomo la libertad de bañarme en el mar. Esto después de 2 experiencias en las que estuve a punto de ahogarme, una de niño en el mar de Mazatlán y otra recientemente en el mar de California. Entonces es un ser poderosísimo que hay que respetar, eh, y solicitarle pues su autorización para interactuar con su gran poder sanador. Y en base a estas reflexiones, Temashtiani, eh, y ahora que gracias a su explicación conozco la existencia de Wistonsihuatl, de la abuela mujer medicina, yo quería solicitarle respetuosamente, maestro, si hay alguna plegaria o alguna frase en lengua de los abuelos que usted recomendaría a quienes vivimos cerca del mar y solemos ir allí para fortalecer nuestra relación con esta abuela y para integrarnos de forma más profunda. Si hay alguna oración o alguna pequeña frase que aluda a Wistonsihuatl, a mí me gustaría, por ejemplo, entrar al mar y repetirla, ¿no? Mentalmente, o decirla a manera también de ofrenda, para que entonces el poder de la sal sobre pues mi cuerpo, sobre mi energía, tenga efectos más duraderos y más permanentes, eh, para pues acrecentar mi capacidad de retener la energía femenina de la que he hablado hoy tan amablemente, maestro. Muchas gracias y saludos y buena noche a los hermanitos y hermanitas. Tlazocamati no ignitzin. Sí, en efecto, hay una plegaria. Deme la oportunidad de escribirla, que dice: Tlazocamati no hueynanzi Wistonsihuatl. Tlazocamati no hueynanzi Chalchihuitlicue. Pampatejo ticualhuica. Nimis tlazocamachile noche tleno catinechpahtia. Juan tlen amo tinechpahtia. Pampainco colistli. Nechmachtia que nunca pactli ni nemis. Nimitzontlahtlanilia ika miek mawisol, ika miek teochihualiscayot, tehuatzin ken tiueixto. Xinechtlajyokoli, panotlacayo, panotlanemilis, panoyolo, panoyoltonal, noihki, manitepa, manikchipawa, iteo tlanemilis, iteo chikaualiscayo, noikniwa. Nimocalactia, nochipa nimitzmacas se uentli, xochitl, opali, xochahuiyactzi, notlactol, mamanín, mostla, huiptla, huan nochipa nimitztlasojkamachililis. En español, castellano, mexicano diríamos: te agradezco, mi honorable abuelita, mujer medicina sanadora, salinera. Le agradezco a la abuelita, la de la falda de jade, porque te traslada, te transporta a través de su sangre, de su cuerpo. Te pido y te agradezco toda la medicina que tú me brindas en todos mis cuerpos que yo tengo. Te ofrezco ser tu servidor o tu servidora para que en su momento yo pueda sanar, yo pueda empoderar, yo pueda enseñar la blancura de tu ser y de tu energía. Aquí pues estoy yo dispuesto a aprender de ti, dispuesto a utilizar tu medicina como mi herramienta de trabajo. No permitas que la soberbia, que el ego eleve mi
mi importancia. Permíteme hacer como tú, a fluir, a llevar medicina, a sanar, a abrazar, a dar amor, a comprender y entender. Él y la que no me quiera ver, pueda decirle, todo está bien. Me comprometo darte tu propia ofrendita, flores, copal, tabaco, mi aliento, mi palabra, son para ti. Entonces, es esa pequeña plegaria, parece tan sencilla, pero nuestra palabra, nuestro aliento es lo más hermoso que tenemos. Las aves tienen su canto, los abuelitos coyotitos su aullido, los abuelitos cinácar, murciélagos, su ecolocalización. Y entonces, ¿cuál es lo más sagrado que tenemos nosotros? Nuestra palabra florida. Por eso en nuestro Tezcatlipoca, en la boca emana una flor. Y la flor es medicina, es alimento, es veneno, es tinte, es color, es té, bueno, lo es todo. El que decide, la que decide, somos nosotros. ¿Sí, hermanito? Entonces, deme Toda mi la gratitud, oportunidad. maestro. Sí, sí. Y ahora recuerdo también lo que mencionó de la abuela que escribió este Amoshli tan valioso y cómo usted comenta que le daba un carácter tan importante al dolor como parte del trabajo y digamos al sudor, pues que es producto de nuestros esfuerzos y el sudor tiene sal, que digamos en este contexto pues estamos produciendo medicina a través del sudor de nuestros esfuerzos de aprendizaje también. Y siendo agua, mayoritariamente, como seres humanos, las propiedades de sal dentro de esta agua tienen que acentuarse como nos lo ha enseñado. Qué hermosa plegaria y la espero con mucha gratitud, maestro. Muchas gracias por compartir. Tzotzocamati Nagnitsin. Sí, justamente es eso. En los Amoshli están. ¿No? No sé si en alguna parte de los Amoshli ustedes vieron cómo, perdón, cómo un personaje está orinando, ¿no? Está orinando literal. Está expulsando la orina. Pero también nuestro cuerpo se purifica con nuestras lágrimas. Tienen sal. Nuestro sudor, como usted lo dice, tienen sal. Entonces, en esta veintena es tomar conciencia de todos esos procesos. Me acuerdo que el hermanito Oscar decía, dice el fertilizante que actualmente en México utilizamos, que le llamamos el sulfato, dice, se prepara con el orín, con la orina. Su esencia principal es la orina. Pero bueno, entonces, para darle la palabra al hermanito, hermanita, disculpe que- pero ahorita le damos la palabra. Ajá, Matlaclihuanse. Esto, esto es algo hermoso, hermanitos, cuando tomamos conciencia que la medicina está aquí y está aquí. Y es medicina integral, emocional, intelectual, física, energética, nahual, y algo que nunca lo han tomado. Algo que a muchos los dejamos desapercibido, el poder de nuestra palabra, de nuestro aliento. Por eso en los Amoshli ponen esta vírgula de la palabra. Tu palabra es medicina. Sí. Hermanita, Matlacliwan, Seat, le escuchamos. Buenas noches, maestro, hermanitos, buenas noches. Hermanita, buenas noches. Nada más, maestro, como cerrando lo de la clase, entonces nuestro ejercicio de hoy es hacer ese movimiento con los deditos para activar la parte de la cabeza,
hacer nuestra protección como la venimos haciendo con nuestras velitas, con nuestro polvito mágico y y nuestra pulsera, ¿verdad? Para el ensueño. Ese sería el ejercicio para hoy. Sí, es correcto, hermanita. La pulsera es muy importante. Hacerlo, tenerlo. Sí, maestro. Claro que va a llegar un momento que ya no lo vamos a necesitar porque ya sabemos manejar la energía, sabemos contener y proteger, pero por ahorita hay que portarlo. ¿Sí? Sí, Sí, maestro, hermanita. muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, hermanita, y que noche no yolo. Hermanitos, espero que les haya sido de mucha utilidad este pequeño compartir. Y bueno, esta veintena vamos a estar protegidos, pues Winston igual. Aprendamos de ella, pidamos, pero también demos al universo la palabra. Todo nos va a llegar en abundancia, así como nosotros demos. Mezclasotla y canochi no yolo, moitasque, mosla. Mañana sí hay clase, ¿eh? Ejercicio de Toshli, activar el oído y... Timoitasque mosla no gnivan. Timotas que más la no hay ni guan, Timosewikan. Socamati.